¿Y si te dijera que existe una llave capaz de transformar no solo la forma en que ves el mundo, sino también la manera en que el mundo responde a ti? No se trata de magia, ni de suerte, y mucho menos de una ilusión pasajera. Estamos hablando de una mentalidad que Carl Jung, uno de los mayores maestros de la psique humana, comprendió al sumergirse profundamente en los misterios del inconsciente. Imagina vivir cada día con la convicción de que todo, absolutamente todo, lo que sucede, incluso aquello que a primera vista parece un error, una pérdida o un revés, forma parte de una conspiración perfecta de la vida a favor de tu propio desarrollo. La mayoría de las personas, lamentablemente, vive atrapada en un ciclo de miedo, inseguridad y resistencia, viendo los acontecimientos como fuerzas externas que van en contra de sus deseos. Pero Jung percibió algo que pocos logran notar. La realidad no es un escenario fijo, inamovible, que se impone sobre ti. Es, ante todo, un reflejo dinámico de lo que llevas dentro de ti. Cuando empiezas a entender este principio, todo cambia. De repente, los problemas dejan de ser monstruos aterradores y se convierten en maestros disfrazados. Los desafíos ya no son obstáculos aleatorios, sino invitaciones claras para acceder a partes olvidadas o descuidadas de lo que eres. Y más aún, empiezas a experimentar una extraña y poderosa sincronicidad, donde situaciones, personas y oportunidades comienzan a alinearse de maneras que antes parecían coincidencias imposibles. Esto no es una fantasía creada para reconfortarte, sino una verdad psicológica tan profunda que atraviesa siglos, culturas y paradigmas. Jung dedicó su vida a estudiar cómo el inconsciente moldea la percepción y cómo la percepción, a su vez, moldea la realidad. Y es a partir de esa comprensión que surge el principio de actuar como si todo siempre saliera bien para ti. Pero aquí está el punto crucial. No se trata de fingir optimismo o de engañarse con pensamientos positivos superficiales. Se trata de una elección consciente de asumir una postura interna donde decides, con cada pensamiento, cada reacción y cada paso, creer que hay una inteligencia mayor operando en los bastidores de tu vida, una inteligencia que trabaja a tu favor, siempre que estés dispuesto a colaborar con ella. Eso no significa que no habrá dificultades, dolores o frustraciones. Significa que incluso cuando surjan, las verás como partes de un rompecabezas mucho mayor, que solo cobrará sentido cuando estés dispuesto a integrar todo lo que eres. Y es precisamente sobre cómo hacer esto que hablaremos a partir de ahora. Para comprender verdaderamente lo que significa actuar como si todo siempre saliera bien para ti, es necesario antes que nada entender cómo funciona tu mente en niveles mucho más profundos que los accesibles por la lógica o la razón. El inconsciente, ese vasto territorio oculto que Carl Jung pasó su vida explorando, no es solo un depósito de recuerdos olvidados o traumas reprimidos. Es un campo vivo, activo, que dialoga todo el tiempo con tu realidad externa, muchas veces sin que siquiera te des cuenta. Todo aquello en lo que crees, consciente o inconscientemente, no solo moldea tus elecciones, sino que literalmente altera la forma en que el mundo se presenta ante ti. Y aquí surge una revelación desconcertante. Tu vida no es un simple reflejo de los hechos, sino un espejo de tus creencias más íntimas, sean visibles u ocultas. Cuando vives atrapado en una mentalidad de escasez, de miedo o de inseguridad, tu psique empieza a filtrar el mundo de tal forma que solo te permite ver amenazas, problemas y limitaciones. Es como si usaras unos lentes distorsionados, donde todo parece confirmar lo que ya crees. Que es difícil, que no funciona, que la vida está en tu contra. Esto no es magia ni superstición. Es neurociencia combinada con psicología profunda. Tu mente, por pura economía de energía, busca reforzar los patrones que ya están establecidos dentro de ti, porque eso consume menos esfuerzo cognitivo que crear nuevas rutas, nuevas posibilidades. Y así, muchas veces te ves repitiendo los mismos ciclos, encontrando los mismos tipos de desafíos y viviendo las mismas frustraciones, como si estuvieras atrapado dentro de un laberinto construido por tu propia percepción. Pero lo opuesto también es verdadero, y es ahí donde la verdadera magia, si es que podemos llamarla así, comienza a suceder. Cuando empiezas, de forma deliberada, a actuar como si todo siempre saliera bien, algo profundamente transformador se activa dentro de tu sistema psíquico. Tu inconsciente comienza a recibir un nuevo mensaje, un nuevo comando, que el mundo es un lugar de posibilidades, que tú eres capaz,
que los caminos se abren, que existen soluciones y que las cosas suceden a tu favor. Y a partir de ese punto, tus filtros mentales comienzan a reconfigurarse. Empiezas a percibir oportunidades que antes estaban invisibles, a atraer personas que vibran en la misma frecuencia de esta nueva mentalidad, e incluso los desafíos comienzan a encajar en un contexto de crecimiento, no más de castigo o sufrimiento. La realidad externa empieza sutilmente a reorganizarse de acuerdo con esta nueva programación interna. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en que interactúas con él. Cuando Jung observó el fenómeno de las sincronicidades, percibió que existía una especie de diálogo invisible entre el mundo interno y el mundo externo, como si la realidad respondiera no solo a las acciones, sino también a los estados mentales, emocionales y espirituales de cada individuo. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder cuando adoptas la postura de actuar como si todo siempre saliera bien para ti. No se trata de un simple optimismo, sino de una reconfiguración completa de tu campo energético, psicológico y comportamental. En ese estado, dejas de vibrar en la frecuencia del miedo, de la escasez y de la duda, y pasas a operar en la vibración de la confianza, de la expansión y de la entrega. Es como si de repente, puertas que antes parecían cerradas comenzaran a abrirse, caminos que parecían bloqueados empezaran a despejarse y oportunidades surgieran de lugares que jamás podrías haber imaginado. Lo más curioso, y tal vez desconcertante, es darte cuenta de que esos cambios no provienen únicamente de factores externos, sino principalmente de cómo comienzas a posicionarte ante la vida. Tu postura cambia, tu mirada cambia, tu energía cambia, y en consecuencia, tus decisiones se vuelven más acertadas, más alineadas y más coherentes con aquello que realmente deseas. Empiezas a decir no a lo que no te representa. Comienzas a atraer personas que están alineadas con tus valores y te das cuenta de que incluso lo que antes parecía un fracaso se revela como un redireccionamiento inteligente de la propia vida. En este proceso, tu autoconfianza se fortalece, no porque todo salga exactamente como quieres, sino porque entiendes, de forma visceral, que incluso cuando las cosas no suceden como planeabas, aún así te están conduciendo hacia donde realmente necesitas estar. Y es en ese punto donde la vida deja de ser una sucesión aleatoria de eventos y comienza a revelarse como un viaje profundamente orquestado, donde cada pieza, cada encuentro, cada desafío y cada logro forma parte de un guión que, aunque no siempre es claro al principio, al final se muestra absolutamente coherente. Actuar como si todo siempre saliera bien para ti no se trata de evitar el malestar, no se trata de huir de los problemas, mucho menos de fingir que todo es perfecto. Al contrario, se trata de desarrollar una confianza tan profunda en la inteligencia de la vida que aprendes a acoger incluso lo que parece ser un error, una pérdida o un rechazo, porque de alguna manera ya sabes que más adelante todo eso se reorganizará a tu favor. No como una promesa mística, sino como un reflejo directo de tu capacidad de alinearte internamente con aquello que realmente eres. Pero hay un punto que necesita ser profundamente comprendido para que esta mentalidad se vuelva real, concreta y sostenible en tu vida. Actuar como si todo siempre saliera bien no es simplemente ponerse una máscara de positividad o esconderse detrás de frases bonitas para evitar enfrentar la propia sombra. Jung dejó eso muy claro en su obra. El proceso de individuación, es decir, el camino para convertirse en quien realmente eres, pasa necesariamente por el enfrentamiento honesto de todo aquello que has negado, rechazado o escondido de ti mismo. Y eso incluye miedos, traumas, inseguridades, patrones autodestructivos e incluso aquellas partes que juzgaste como débiles, vergonzosas o indignas. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir a partir de esta mentalidad de que todo sale bien, no estamos hablando de negar el dolor, sino de aprender a mirarlo de una nueva forma, donde incluso el dolor tiene un lugar sagrado en tu proceso de transformación. Lo que realmente impide que la mayoría de las personas viva en ese estado de fluidez no son los acontecimientos externos, sino los conflictos internos no resueltos. Cada vez que te descubres reaccionando con resistencia, con miedo, con ansiedad o con una sensación de impotencia, eso no es culpa del mundo ni de las circunstancias. Es un reflejo directo de las partes dentro de ti que aún no han sido vistas, acogidas e integradas. Es como si tu propia psique estuviera constantemente tratando de llamarte de vuelta hacia adentro, mostrándote, a través de los desafíos externos, exactamente lo que necesita ser sanado y transformado.
Y es precisamente aquí donde reside la verdadera potencia de este principio. Cuando comienzas a posicionarte como alguien que cree profundamente que todo conspira a tu favor. Incluso los momentos más difíciles se vuelven portales para la sanación, para la expansión y para la construcción de una versión mucho más auténtica de ti mismo. Y a medida que ese entendimiento se vuelve más sólido, empiezas a darte cuenta de que la vida no está sucediendo en tu contra, ni tampoco de forma aleatoria. La vida está sucediendo para ti. Cada desafío que surge no es un castigo, sino una invitación. Cada obstáculo no es una barrera definitiva, sino una oportunidad disfrazada de crecimiento. Y cada aparente fracaso no es el final, sino un puente invisible que te está llevando exactamente a donde necesitas estar, aunque en el momento tu mente racional no pueda comprenderlo. En ese estado de conciencia, la ansiedad comienza a disolverse porque ya no necesitas controlar todo. El miedo empieza a perder fuerza porque entiendes que nada ocurre por casualidad. Y la vida, antes vista como una lucha constante, comienza a transformarse en un campo fértil de posibilidades, donde cada paso, cada elección y cada experiencia se alinean con el flujo natural de tu propio proceso de evolución. Cuando realmente comienzas a incorporar esta mentalidad de que todo siempre sale bien para ti, algo muy poderoso comienza a suceder en los bastidores de tu psique. Tu sistema nervioso, que antes vivía en un estado constante de alerta, empieza a relajarse. Las respuestas automáticas de lucha, huida o parálisis, que antes dominaban tus reacciones ante los desafíos, comienzan a ser sustituidas por una presencia más consciente, más centrada y más abierta a las posibilidades. Y eso no es un detalle menor. En la práctica significa que comienzas a acceder a estados mentales y emocionales que te permiten tomar decisiones mucho más alineadas, intuitivas y acertadas, incluso cuando la realidad externa todavía parece no haber cambiado. Ya no esperas que el mundo te demuestre que es seguro, que es posible o que es viable. Tú eliges, desde dentro, vivir como si eso ya fuera verdad. Y paradójicamente, es exactamente esa elección la que hace que la realidad comience a moldearse de acuerdo con ese nuevo estado interno. Y cuanto más te mantienes en esa vibración, más percibes que eso que antes llamabas coincidencias comienza a volverse rutina. Personas aparecen en tu camino exactamente en el momento justo. Oportunidades que parecían imposibles surgen de forma casi mágica. Puertas que antes parecían cerradas simplemente se abren, como si algo más allá de la lógica te estuviera guiando, conduciendo, apoyando. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Y comprenderlo es entender que la vida está todo el tiempo dialogando contigo, respondiendo a tu frecuencia, a tus creencias y principalmente a la calidad de tu presencia en el mundo. Pero aquí hay un punto que pocos entienden. Este estado no es pasivo. No se trata de cruzarse de brazos esperando que todo caiga del cielo. Al contrario, es una invitación a una acción inspirada, donde cada paso que das está sostenido por una confianza tan profunda que incluso los errores aparentes se transforman en movimientos certeros dentro de un flujo mucho mayor. Y es en ese punto cuando comienzas a percibir una de las verdades más grandes que Carl Jung intentó transmitir a lo largo de su obra. La realidad externa no está separada de la realidad interna. Son, de hecho, dos caras de una misma moneda. Cuando tú cambias por dentro, inevitablemente el mundo cambia por fuera. Y ese cambio no necesita ser forzado, no necesita ser luchado, no necesita ser arrancado con sufrimiento. Sucede de manera natural, orgánica, como un reflejo inevitable de tu propio estado de ser. Actuar como si todo siempre saliera bien no significa ignorar los riesgos, los desafíos o las incertidumbres. Significa, en realidad, elegir moverse desde un lugar donde ya sabes, en lo más profundo de tu alma, que cualquiera que sea el resultado, formará parte de un plan mucho mayor que inevitablemente te lleva en la dirección de tu propio desarrollo, de tu propia expansión y de tu propia realización. A medida que avanzas en esta práctica, empiezas a darte cuenta de que este principio no se limita solo a las grandes decisiones o a los momentos cruciales de la vida. Se manifiesta sobre todo en los pequeños detalles, en las elecciones aparentemente banales del día a día, en las conversaciones que tienes, en la forma en que te despiertas por la mañana, en la energía que colocas en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Como si todo siempre saliera bien, se convierte entonces en un estilo de vida, en una vibración constante que moldea no solo tu visión del mundo, sino también la forma en que el propio mundo te responde. Y es exactamente en ese punto
Cuando comprendes algo que una vez percibido, nunca más puede ser olvidado. Tú nunca fuiste una víctima del azar. Nunca estuviste a merced de fuerzas externas incontrolables. En realidad, siempre fuiste y siempre serás el co-creador de tu propia realidad. Pero para sostener ese estado, es necesario cultivar algo que Jung consideraba esencial en el proceso de individuación: el coraje radical de conocerse a uno mismo. Porque, inevitablemente, cuanto más te alineas con esta vibración de que todo sale bien, más la vida te invita a mirar tus puntos ciegos, a observar los patrones inconscientes que aún intentan sabotear ese movimiento. Y no te engañes, esos patrones van a aparecer. Surgirán en forma de situaciones desafiantes, de repeticiones incómodas, de emociones intensas que muchas veces parecen arrastrarte a antiguos ciclos de dolor, miedo o resistencia. Pero aquí está la diferencia crucial. Antes te sentías rehén de esos patrones. Ahora los ves como maestros. Antes reaccionabas con desesperación. Ahora respondes con conciencia. Y ese simple pero poderoso cambio lo altera absolutamente todo. Es como si la propia vida comenzara a probarte, no para castigarte, sino para fortalecerte, para pulirte, para prepararte para niveles cada vez más elevados de realización, expansión y autenticidad. Porque la verdad es que vivir como si todo siempre saliera bien no es vivir en la ilusión de que nada malo volverá a suceder. Al contrario, es desarrollar una relación tan íntima con la propia existencia que incluso el caos, lo inesperado y el dolor se ven como expresiones de una inteligencia superior que te impulsa, que te orienta, que te moldea para convertirte exactamente en quien viniste aquí a ser. Y cuando esa comprensión se vuelve visceral, ya no hay espacio para la duda, ni para la desesperación o la resistencia. Solo existe la entrega confiada, la acción alineada y la certeza inquebrantable de que, pase lo que pase, estás exactamente en el camino correcto. Y entonces, comienzas a vivir algo que pocos se atreven a experimentar de verdad. Un estado de coherencia interna tan poderoso que ya no importa si lo que está sucediendo fuera parece momentáneamente estar en desacuerdo con tus deseos, porque en el fondo, una parte de ti ya sabe que de alguna forma todo eso forma parte de un alineamiento mayor, de una red invisible de causas y efectos que está inevitablemente trabajando a tu favor. Esa conciencia no te vuelve pasivo, muy por el contrario, te vuelve extremadamente activo, pero a un nivel mucho más refinado, más inteligente y más eficiente. Porque ahora, en lugar de actuar desde el miedo, desde la prisa, desde la ansiedad o desde la necesidad de control, actúas desde un espacio de claridad, de confianza y de entrega. Y es justamente esa combinación la que comienza a generar resultados que para quien los observa desde fuera parecen milagrosos, pero que para ti ya son simplemente el flujo natural de la vida en armonía con quien realmente eres. Y en ese punto del viaje, algo extraordinario comienza a suceder. Te das cuenta de que aquello que antes parecía imposible, inalcanzable o distante, comienza a materializarse de forma casi inevitable. Proyectos que estaban estancados empiezan a fluir. Relaciones se transforman, sanando viejas heridas y abriendo espacio para conexiones mucho más profundas y auténticas. El dinero, que antes parecía escaso o difícil, empieza a llegar desde fuentes inesperadas, porque tu energía ya no vibra en la frecuencia de la escasez, sino de la abundancia. Y más importante que todo eso, percibes un cambio interno que no tiene precio, una paz que ya no depende de las circunstancias, una felicidad que ya no está condicionada a eventos externos, y una fuerza interior que te sostiene, te guía y te impulsa, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo exterior. Y es exactamente aquí donde entiendes de forma definitiva que actuar como si todo siempre saliera bien no es un truco mental, no es una fantasía reconfortante ni una fórmula mágica para escapar de los desafíos de la vida.
Es la expresión más pura de una conciencia despierta, alineada y en sintonía con las leyes sutiles que rigen no solo la psique humana, sino el propio universo. Comprendes que la realidad no es algo que te ocurre, sino algo que se moldea a partir de tu estado del ser. Y cuanto más sostienes esa frecuencia, más percibes que el mundo entero comienza a reflejarte exactamente eso. Fluidez, sincronicidad, crecimiento y expansión. La vida entonces deja de ser un campo de batalla y se convierte en un escenario sagrado, donde finalmente asumes el papel de protagonista consciente de tu propia existencia. Y entonces, algo aún más sutil y al mismo tiempo más poderoso comienza a revelarse. Percibes que aquello que antes buscabas desesperadamente, validación, reconocimiento, amor, seguridad, éxito, ya no ejerce el mismo peso sobre ti. Porque ahora comprendes, no solo de forma intelectual, sino experiencial, que todo eso siempre estuvo dentro de ti, esperando solo a que dejaras de buscar fuera y comenzaras a vivir desde dentro. La sensación de escasez desaparece, no porque todas las circunstancias externas se hayan alineado perfectamente, sino porque tu mirada ya no está condicionada a lo que falta, sino profundamente arraigada en lo que ya es, en lo que ya existe, en lo que ya está presente. E irónicamente, es justamente ese estado de presencia plena y de gratitud profunda el que magnetiza aún más aquello que antes parecía tan distante. Y a partir de este punto, incluso el concepto de correcto o incorrecto comienza a disolverse. Ya no vives más en la rigidez dual de éxito y fracaso, victoria y derrota, ganancia y pérdida. Lo que existe en realidad son experiencias, todas ellas cargadas de significado, de enseñanzas y de expansión. Percibes que incluso aquello que parecía ser un error o un tropiezo, cuando lo miras con esta nueva lente, se revela como una pieza absolutamente necesaria en tu proceso de crecimiento y de alineación con tu esencia más verdadera. Y este entendimiento no es solo liviano conceptualmente, trae una liberación visceral, porque finalmente dejas de castigarte, de juzgarte, de sabotearte. Sales del ciclo agotador de la autocrítica y te permites vivir, experimentar, aprender, crear y sobre todo, confiar. Y allí se revela tal vez uno de los mayores regalos de este camino. No solo comienzas a experimentar una vida que fluye con más ligereza, propósito y sentido, sino que también te conviertes en una influencia positiva, casi magnética, para todos los que te rodean. Tu propia transformación comienza a impactar a tu familia, tus amigos, tus colegas, tus parejas. No porque intentes cambiar a nadie, sino porque tu sola presencia, ahora alineada, coherente y vibrando en esa frecuencia de confianza y entrega, comienza a inspirar a otros a hacer lo mismo. Te conviertes, sin esfuerzo, en un catalizador de transformación, en un reflejo vivo de lo que es posible cuando alguien tiene el coraje de alinearse consigo mismo, con su verdad, con su esencia y, por consecuencia, con la propia vida. Y eso, sin duda, es uno de los mayores regalos que alguien puede experimentar.